¿qué tenemos que hacer? ¿Qué más tenemos que hacer para parar esta curva? ¿Qué más se puede hacer? Yo decía, pero yo no soy experto, decía, hagamos un lockdown total, financiemos el lockdown total. Sabemos lo que no se debió hacer. Sabemos que los permisos de vacaciones estaban de más, sabemos que el aeropuerto se debió haber cerrado un mes antes, sabemos que se hizo un uso y abuso de los permisos únicos colectivos, sabemos todo lo que se hizo mal. Las clases presenciales. Sí, los profesores vacunados. Pero el tiempo yo no lo puedo echar para atrás. Y los errores ya están cometidos. Como se dice en buen chileno, la cagalla se la mandaron. O ya nos la mandamos, ya nos las permitimos la cagadita. Entonces, ¿qué hacemos de aquí en adelante? Perdóneme el vocabulario soez. De aquí en adelante, doctora Vega, ¿qué se puede hacer? Bueno, hay cosas que hacer y vamos a volver a repetir algunas, pero aquí hay 7 medidas que voy a nombrar específicamente. Vamos. Primero, necesitamos frenar la pandemia fuera de los hospitales. Eso quiere decir fundamentalmente que tenemos que ser capaces de mejorar la trazabilidad y focalizarnos en que se corten los contagios y no en seguir tratando a los enfermos. Perfecto. Segundo, necesitamos cerrar las ciudades que se requieran ahora. Tenemos que disminuir la movilidad en 70% por un periodo corto, mientras podemos armar la trazabilidad bien hecha. Ya. Porque no se trata de cerrar y después volver a lo mismo. Ahí, doctora. Ese cierre permite bajar el nivel de virus circulando mientras nos preparamos. Es que ahí, doctora, le quiero hacer un alcance porque me parece muy interesante lo que usted está postulando, porque se sabe, por ejemplo, que de los 9.171 casos del día de hoy, el 58% de estos casos, de estos diagnósticos, se concentran en la región metropolitana, en Valparaíso y en el Biobío. O sea, esas 3 regiones deberíamos partir por cerrarlas. Así es, así es. Tercero, planificar el uso del transporte público en aquellos lugares en que se va a mantener algún transporte público para que efectivamente no exista la posibilidad de aglomeraciones. Perfecto. Por cierto que si se cierran las industrias y se mantiene solo lo esencial, eso va a disminuir muchísimo. Sí. Cuarto, traspasar masivamente recursos a la atención primaria para tener más personal que trace contacto y aísle efectivamente. Perfecto. Necesitamos, según las normas, 30 trazadores por 100.000 habitantes, ¿Cuánto tenemos? 5 veces más de lo que tenemos ahora. Luego, tenemos que cambiar la estrategia de comunicación de riesgo. Hoy, las personas que se están complicando, muriendo, son los más jóvenes. Eso significa campañas masivas todos los días en la televisión, sí, en que se comunique a la población lo que está ocurriendo, se explique por qué hay más riesgo, se explique que hay una nueva cepa circulando, se explique los criterios y por qué se están tomando las medidas a diario. Sí. Luego, sexto, urge implementar vigilancia genómica. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué variantes están circulando. Llevamos ya un mes con la misma cantinela y todavía estamos ahí que sí, que ya viene, que ya viene. Sí. Y luego, ¿por qué? Porque sabemos que la cepa brasileña está circulando en Chile. Y si está circulando rápidamente va a acopar la circulación. Eso es lo que pasa, porque es más transmisible y el problema, y además porque estamos viendo ya que los enfermos son enfermos que se nos están quedando más tiempo en la UCI, que están teniendo un tiempo mayor en que están con síntomas y por lo tanto, efectivamente tenemos razones fundadas para pensar que esa cepa está circulando en el país, probablemente incluso siendo dominante en algunas regiones. Y por último, y lo más importante, requerimos que haya apoyo a las familias, un salario universal de emergencia, por lo menos por un par de meses, para que efectivamente todas las familias se puedan quedar en la casa, y los que no lo necesiten no postularán, pues. Claro. Y a lo mejor algunos postulan y no lo necesitan, pero es preferible eso a que no se sigan llegar. muriendo chilenos. Exacto, Eso, absolutamente. Yo concuerdo en todos los aspectos que usted describe, en los 7 puntos, y lamentablemente los 7 puntos tienen una variante económica, los 7. Y por Entonces eso parece que estamos topando precisamente Julita, en eso. Pero Julita, perdóname, por eso que partí diciendo, ¿Sí? en un año en el cual la proyección es que vamos a ser uno de los países en el mundo más rápido que va a disminuir su déficit, Sí. ¿cómo es posible? Sí. Es que no se entiende. Sí, sin duda. Me gustaría preguntarle a Gabriel.
de todos los puntos que nombró la doctora Vega, Gabriel, el número 6 me llama mucho la atención, la vigilancia genómica, que es algo que la doctora nos viene hace rato tocando la campana, avisando, lo hemos conversado contigo, y la trazabilidad. Ahí hay dos claves para hacer una estrategia buena para contener esta situación, ¿no? Sí, bueno, de lo que dijo la doctora Vega me parece impresionante porque llevamos tanto tiempo repitiendo este tipo de cosas. Fíjense que el 12 de mayo del año pasado, o sea, casi un año, la CEPAL emitió un informe donde le pedía a los países de la región que por favor generaran un ingreso básico de emergencia para todas las personas que pudieran necesitarlo, sin barreras de entrada. Ya. Porque evidentemente si tú no apoyas económicamente a parte de la población que tiene trabajos vulnerables, que vive del día a día, esas personas no se van a poder quedar en su casa. Y en paralelo con eso, tenemos evidencia científica muy buena que sugiere que efectivamente la baja en la movilidad corta la transmisión del virus. Porque el virus pasa de persona a persona. Entonces es evidente que necesitamos hacer esas dos cosas en paralelo. Y de la mano con eso, en julio del año pasado, y que se asocia también con algunos de los puntos que tocó la doctora Vega, el subsecretario Arturo Zúñiga dijo que el pilar de la estrategia chilena en la lucha contra la pandemia era el fortalecimiento del sistema hospitalario. Y ese es un grave error. No podemos seguirle transfiriendo el gran trabajo de la pandemia a un sistema hospitalario que está debilitado, que está cansado. No podemos seguir convirtiendo camas que no son UCI en camas UCI porque finalmente hay un personal sanitario que tiene que administrar y que tiene que mantener esas camas funcionando y que ya están agotados. Entonces, no puede ser esa nuestra estrategia. Se insistió durante meses que era tremendamente importante tener un sistema sólido de trazabilidad, de testeo, trazabilidad y aislamiento, algo que nunca se implementó como se debía, y por lo tanto lo que estamos haciendo, que fue uno de los puntos que destacó la doctora Vega, era que no llegaran las personas al hospital, hay que detectarlas antes. Con respecto a las campañas comunicacionales, no se ha insistido, por ejemplo, en la relevancia que tienen las personas asintomáticas. Sí. Sabemos que entre el 60 y el 80% de los contagios son producidos por personas asintomáticas, ya sea presintomáticas, o sea, antes de que manifiesten los síntomas de la enfermedad, o personas que nunca tuvieron síntomas. Y por lo tanto las personas se juntan y dicen, no, si no tengo nada, y se sacan la mascarilla, pero uno no sabe efectivamente si esa persona está infectada o no. Solamente esos comentarios para redondear los puntos que me parecen súper importantes, completamente implementables, si es que hubiese habido voluntad política de hacerlo, porque Chile es un país que puede hacerlo. Claro. Con respecto a la vigilancia genómica, el día de hoy es fundamental. Recordemos que entre más circula el virus, más posibilidades tiene de adquirir mutaciones nuevas que eventualmente pueden ser seleccionadas para resistir, por ejemplo, a las vacunas. De esta forma podemos encontrarnos con cepas nuevas en el futuro que escapen a los anticuerpos que producen las vacunas que estamos usando en Chile. Y eso ciertamente es un problema. La implementación de la vigilancia genómica es fundamental porque el día de hoy lo que hacemos nosotros principalmente es detectar el virus. Eso se hace mediante un ensayo de PCR que permite solamente identificar al virus, sí o no, nada más. Pero la vigilancia genómica requiere además leer el genoma del virus, ir a identificar cuáles son los cambios que existen dentro de cada una de esas infecciones. Y eso es un proceso que es más caro y que es más largo, pero el día de hoy es fundamental. ¿Y quién lo hace? En los países donde actualmente el ISP está haciendo la vigilancia genómica en Chile, entiendo que es ahí donde se está haciendo principalmente. Y hasta octubre del año pasado tenían algo así como 960 genomas secuenciados. No sé cómo habrá ido hasta ahora. Pero ciertamente la vigilancia genómica debe ser prioritaria porque además sabemos que cuando una cepa o cuando una variante que es más contagiosa llega a un país, en poco tiempo ocurre un recambio y tú dejas de ver los casos producidos por la cepa original del virus y comienzas a ver de manera más recurrente casos que son producidos por otro tipo de cepas que eventualmente, o de variantes, que eventualmente pueden ser más contagiosas y por lo tanto más letales también. Recordemos eso, ojo, un virus que es más contagioso en el tiempo igual va a ser más letal porque al contagiar a más gente, claro, de manera exponencial va a generar finalmente más muertos cuando uno hace el resumen después de 6 meses. Entonces es fundamental tener el día de hoy una buena vigilancia genómica para entender cuál es la evolución de la pandemia, pero también es importante cortar la circulación del virus, porque si no lo hacemos corremos el riesgo de que nuestras vacunas en el periodo mediano pierdan lentamente su efectividad. Claro. Puta, pero es súper peligroso. Hoy día, ¿dónde está el gran problema de la trazabilidad, Gabriel? Más allá de los asintomáticos. Ayer teníamos una experiencia de Yarse, que nos explicaba de Rosa Yarse, que nos explicaba la trazabilidad. Pero también teníamos versiones de autoridades que decían que la gente no mintiera. Claro. Porque la mentira, de alguna manera, hacía que la trazabilidad fuese imposible de hacer. ¿Dónde está el gran problema hoy día de la trazabilidad?
Bueno, uno de los diagnósticos que hizo la doctora Vega, tenemos pocos trazadores. En el edificio donde yo vivo había una persona que después se fue, que estuvo trabajando como trazador y me decía, no nos da el día. No logramos hacer todos los llamados que tenemos que hacer, no logramos avisarle a toda la gente que tenemos que avisarle. Todos los días partimos la jornada terminándolo de hace 2 días atrás, porque falta gente que pueda apoyar este proceso. Y de la mano con eso, evidentemente, está el problema, y lo vimos, por ejemplo, en esta famosa fiesta que hubo en Cachagua, de gente que mintió, que dijo que no estaba ahí, una mamá que desconoció a su hijo, que no lo conocía, ¿cierto?, que había estado en la fiesta, porque efectivamente mucha gente no quiere arruinarle la vida a otro diciendo que fueron contactos estrechos, porque automáticamente esa persona tiene que irse a cuarentena. Pero ¿por qué hacen eso? Bueno, porque no entienden lo grave que es la situación. ¿Y por qué no entienden lo grave que es la situación? Porque nunca hubo una buena comunicación de lo que está ocurriendo, porque las campañas comunicacionales estuvieron ausentes, porque nunca vimos ese esfuerzo por explicarle a la gente por qué es importante que se queden en su casa, por qué es importante la distancia física, por qué es importante la mascarilla, cómo hay que usar una mascarilla. ¿Por qué vemos tanta gente en la calle con la mascarilla acá, por ejemplo? Que no se cubre nariz y boca. Bueno, no hubo nunca una campaña masiva, potente para explicar cómo se usa bien una mascarilla y por qué es tan importante hacerlo. Entonces, es un problema al final que es multidimensional y que en este momento nos tiene atravesando un escenario que es sumamente oscuro. Gabriel, lo que tú dices lo hemos analizado en otras oportunidades. Me acuerdo en enero cuando tuvimos un contacto y te juro que es como un déjà vu porque es como cómo nos escuchan, de verdad. Mucha campaña del terror con esta multa de los 50 millones que finalmente la gente ya no cree, porque como no se muestra a los que pagan o quiénes han pagado y cómo han pagado o qué pasa si tú no pagas esta multa que va de los 200 mil pesos, creo, a los 50 millones de pesos, la gente no confía y ya no cree en esa famosa multa, entonces ya no le inspira miedo. Y en vez de campañas de, oye, te vamos a fiscalizar, te vamos a sumariar, debería ser una campaña propositiva. Te enseño a cuidarte. Si se te olvidó, porque en un año y un mes uno también empieza a bloquear ciertas cosas. Todos estamos cansados, todos estamos estresados, algunos más que otros. Nosotros acá estamos perfectos. Seguimos aquí al pie del cañón. Pero a lo que voy es reforzar las medidas de autocuidado, decir no en un punto de prensa, vamos, unámonos, vamos que se puede, sino constantemente, que sí ha existido, doctora, en otros países. Ha existido una campaña constante a lo largo de la pandemia y se van focalizando precisamente a los grupos etarios. Yo el otro día contaba una campaña en Portugal que es una foto de un joven, porque probablemente también estén pasando por lo mismo de muchos jóvenes contagiados, escuchando música y al otro lado entubado. La diferencia entre ser paciente, o sea, paciencia y ser paciente en un hospital. Claro. Campañas así que son potentes y que van focalizadas precisamente a los grupos a los cuales hoy día hay que hablarle, que son los menores de 39, doctora. Así es, que son los que se están enfermando y muriendo. También otra cosa que es de comunicación de riesgo, y a mí me gustaría también decirlo, esto no se va a acabar ni este año, ni probablemente en un buen tiempo. Nosotros cambiamos de un mundo a otro. Hay un mundo pre-pandemia y un mundo post-pandemia. Y ese mundo post-pandemia lleva cambio en nuestro comportamiento con respecto a la transmisión. Vamos a estar por mucho tiempo con mascarilla, vamos a tener por mucho tiempo virus circulante, no vamos a tener inmunidad de rebaño en junio, no la vamos a tener, no vamos a tener inmunidad de rebaño, porque la definición de inmunidad de rebaño existe un porcentaje tan grande de la población inmunizada que el virus deja de circular. Esa inmunidad de rebaño, eso no lo vamos a tener. Vamos a tener disminución de las personas de la proporción de personas hospitalizadas, del número de personas hospitalizadas y el número de personas muertas a medida que vayamos mejorando la circulación de vacunas. Pero el virus va a seguir circulando. Y tenemos, por cierto, una probabilidad que va a ocurrir de que vamos a tener nuevas variantes y vamos a tener que en algún momento ir cambiando también de vacunas hacia otras vacunas. Claro. Por lo tanto, antes de la pandemia era un mundo, después de la pandemia es un mundo diferente, cambió para siempre, no cambió por este año. Es que a muchos nos cuesta hacer ese duelo todavía, doctora, y es importante que usted lo reitere, porque es un duelo. O sea, todos veníamos en una vida completamente distinta, es duro, es difícil asimilarlo y aceptarlo. Uno cree y no pierde la esperanza de volver a antes de marzo del 2020.
Pero la verdad es que no nos queda otra que seguir para adelante, ¿no? Claro, o sea, el mundo cambió. Pero Julita, disculpa, Julita, mira, piensa tú, esto que nos pasó a nosotros como generación es lo mismo que les pasó cuando vino la pandemia de 1918, cuando nació la grande peste. Sí. El mundo no ha vuelto a ser el mismo después de cada una de esas pestes y han habido consecuencias brutales de todo tipo. Claro. A nosotros como generación en el sentido que estamos en la tierra de todo en este momento, nos tocó uno de esos eventos que cambia el mundo para siempre. Sí, y si no tenemos conciencia de eso, estamos un poco perdidos. O sea, si hay una constante es el cambio. Y si hay ante el cambio otra constante es la que tenemos la obligación, la necesidad de adaptarnos. El que no se adapta está destinado a desaparecer. Entonces, si nosotros no comprendemos que la vida como la conocíamos se acabó, nos vamos a aferrar siempre a esa imagen y vamos a querer volver siempre a eso. Nunca vamos a tomar las decisiones hoy día para poder cambiar el sistema de vida. Hoy día estamos tratando de hacer, siento que se hacen esfuerzos para volver a lo que éramos, y lo que éramos ya se acabó, ese mundo se acabó. Entonces, si nosotros no nos adaptamos adecuadamente, vamos a perder muchas vidas en el camino, nos va a salir muy caro en términos de vida. Hoy día la pega es la de la adaptabilidad, ¿o no, Gabriel? La Julita está traumatizada. No, sí, yo creo que... Oiga, doctora, yo ya me acostumbré, si eso lo hablábamos antes de lo peor de todo es que yo ya me acostumbré a la vida del encierro, si yo ahora estoy lista para las carmelitas. De verdad. Se le acabó la alguita marina que llevaba adentro, murió. La tengo, pero ahí, rip, no, en serio, yo llevo 1 año y 1 mes sin salir de mi casa, sin ver a mis amigas, sin juntarme con mis amigas. He visto durante este año y 1 mes una vez a mis hermanos, el resto ha sido todo telemático, y la verdad es que uno se tiene que ir adaptando lamentablemente a los tiempos, o sea, y a las condiciones, y si uno se quiere cuidar y quiere cuidar a su familia, tiene que hacerlo nomás. O sea, si no nos queda de otra. Esa es la verdad y esa es la realidad, y yo tengo la suerte de poder quedarme en la casa, venir a trabajar y poder tener en un espacio seguro, proteger a mis hijos, pero esa suerte tampoco la tienen todos los chilenos, entonces yo tampoco soy nadie para poder exigirlo. Yo me siento una afortunada y desde esa tribuna me paro y lo digo, pero he tomado todas las precauciones y entiendo que esos asados y esas juntas y los carretes y todas las familias unidas ya es parte de los bonitos recuerdos que tenemos en el pasado y que tenemos que atesorarlos, porque durante un buen tiempo, si no, nunca más van a pasar. O sea, van a ser en grupos reducidos, con mascarillas, con todo plástico, lamentablemente para el planeta, pero esa es la realidad que nos tocó. Y eso es lo que tenemos que asumir de una buena vez. Pero eso también la autoridad tiene que ser lo suficientemente transparente en comunicártelo. Cuando te dicen que estamos en la última milla, que llegaron las vacunas, o sea, yo ya estaba prendiendo la parrilla, pues, si esa es la verdad, pues. Claro. Si uno también es así, si estamos todos cansados, queremos juntarnos, queremos abrazarnos, yo quiero darle un beso a mi mamá. Y no lo he hecho, y no he podido hacerlo. Y probablemente no lo pueda volver a hacer. Y eso es lo terrible. Pero hay que asumirlo, pues, Gabriel. Sí, pues se habló mucho de que la llegada de las vacunas era el comienzo del fin de la pandemia, ¿se acuerdan? Sí, es tal cual. Y era apenas el final del comienzo, de la primera etapa de la pandemia, del primer año de la pandemia. Se nos olvida que en términos de historia contemporánea tenemos 2 guerras mundiales después de la última pandemia. Sí. La última pandemia empezó un poquito antes de que terminara la Primera Guerra Mundial, o sea, hace más de 100 años que no vivíamos un evento de esta naturaleza. Sí. Y por lo tanto, la forma de vida, cómo cambia la vida cuando hay una pandemia de esta magnitud, no está incorporada, no es algo que tengamos fresco en la memoria, no es algo que hayamos escuchado de primera fuente, no es una historia que nos contaron nuestros abuelos, por ejemplo. Claro. Son eventos transformadores, son eventos que son movilizadores de cambio social. Durante la plaga en la antigüedad murió tanta gente que los sueldos tuvieron que subir porque después de que pasó la plaga no había gente para trabajar. Entonces estamos hablando de ese tipo de eventos. Sí. Por eso cuesta entender esta testarudez por salvar la economía. Cuando uno mira la historia de las pandemias, la economía muere siempre y después hay que reconstruirla. Pero intentar salvar la economía no tiene sentido. Es como, insisto, es como el coyote con su paragüita cuando le viene el yunque encima. No tiene ni un sentido. Qué buena imagen. La economía global se va a destruir y nosotros comerciamos con todo el mundo, así que nuestra economía también. Hay que aguantar, hay que pasar, hay que tratar de que muera la menor cantidad posible de gente y después pensar en la reconstrucción, no en administrar la pandemia, porque no se va a poder hacer, porque la historia nos muestra que es así. Claro. Entonces cuesta un poco entender esta idea testaruda de salvar la economía, cuando desde el principio, cuando cachamos que esto era una pandemia y que se venía para largo, uno sabe de otras historias de pandemias anteriores que la economía global iba a sufrir y que después de un par de años, 3 años, 4 años,
íbamos a tener que reconstruirla, pero no salvarla en el momento, no tiene sentido. Entonces, es lamentable. Y ciertamente, cuando uno intenta restringir libertades individuales, ¿cierto? Ya no puedes salir, ya no te puedes juntar. Eso es complejo y por lo tanto requiere, por un lado, fiscalización para que los que pueden quedarse efectivamente se queden, pero también apoyo para que los que no pueden quedarse porque tienen que trabajar en el día a día puedan quedarse. Y eso tampoco se ha visto. Entonces, al final queda esta sensación que transmitió la Julia en algún momento y que me da lata reconocer, pero esta idea de que casi como que depende de nosotros nomás. Como que no hubo un esfuerzo grande por generar finalmente una respuesta país sólida, pudiendo hacerlo.